Bueno chicos, y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo el Legend Car queda con sus 4 ruedas y suspensión delantera. Así que quédate hasta el final porque hay un montón de otras cosillas que vamos a ver en el vídeo de hoy. Bueno chicos, llegó el momento de seguir con el Legend Car. Ya tengo aquí un rato dándole vueltas al tema a ver cómo vamos a hacer este fin de semana porque me falta un montón de material. Me tiene que llegar amortiguadores, rótulas de suspensión delantera, lo que es para soportar el volante, de allí las chapas que mandé a cortar a láser. O sea, me falta todo básicamente. No tengo prácticamente nada, pero hay un montón de otras cosas que hacer, que no son las que me gustaría hacer primero, porque me gustaría terminar primero lo de la dirección, que ya lo empecé, pero bueno, como no lo tengo, hay que seguir y hay que ir avanzando en alguna otra cosa que bastante hay que hacer. Entonces, vamos a hacer lo que sería la jaula aquí que va a rodear el cardán un poco, como mi túnel de transmisión, por así decirlo, que va a llevar un tubito pegadito de este lado así, la puerta de este lado, obviamente, cuando la abra, aquí va a haber como que el túnel de transmisión que se va a ver desde afuera, más no se va a ver desde adentro. Para si yo tengo que trabajar en algo, yo lo que hago es abrir la puerta y vengo desde afuera. No importa si salpica algo para afuera, porque, bueno, va para afuera. Lo importante es que no vaya hacia mí, ¿no? Entonces, eso. Voy a primero hacer el tubito externo, luego voy a hacer el tubito interno y luego a ver cómo completo aquí algún travesaño o alguna cosa allá abajo para terminar de hacer lo que sería el túnel, por lo menos la parte tubular del mismo. Ya después todo eso va cubierto en chapa. Y cuando tenga el tamaño del cardán definido completamente, aquí en el centro va a llevar como un círculo así de chapa que rodea el cardán, para que si se llega a romper aquí, no haga paca, sino que pum, quede girando ahí montado en el aro. Bueno chicos, nos ha llegado aquí un montón de cositas para el Legend Car. Esta es la pieza que habíamos diseñado la semana pasada para el eje trasero, para dejarlo ya reforzado. Vamos a estar poniendo eso hoy. Esta es la pieza para dejar el volante también ya en su sitio. Vamos a estar poniendo eso hoy. Esto es lo que más me emociona, dejar el volante ya listo ahí, sin nada colgado. Y ya poder hacer la caña a la dirección hasta allá abajo. Y tenemos un montonazo de refuercitos que pedí también, para no tener que estar cortando de esta manera. Aparte que sí quedan más chulos con el hexágono este. Mirad qué guapo. Para allí, así para las partes que hagan esquina así, pues poner un refuerzo aquí. En este caso a lo mejor le pongo dos, uno adentro y uno afuera, así pim pam. Brutal. Otra cosa también, aquí después de modificarlos un poquito, le quito a lo mejor esta esquinita y ya lo pongo así para que encaje aquí así, pas, y reforzar esta pieza. Tenemos ahí ya unos cuantos. Si me hacen falta más, pues corto más. Así que nada, vamos a empezar por el volante y después reforzaremos el eje. Bueno chicos, ya tenemos ahí el volante en el sitio. Sí señor. Ahora puedo quitar este alambre de aquí y podemos cortar esa brida de ahí arriba, así. Y tenemos volante en el sitio, sin necesidad de bridas ni historias. Sí señor. Vamos a reforzar porque ya me senté, ya vi que estuviera ahí en el sitio correcto. Vamos a dejarlo ya fijado y vemos qué tal queda, porque ya podemos empezar con la caña a la dirección. ¡Vamos! Bueno chicos, tenemos volante, sí señor. Súper firme. Aquí de todas maneras va a llevar otro tubo aquí abajo, que es el que vamos a poner ahora, para ya dejar esta parte lista para empezar a hacer la columna a la dirección. Qué brutal ha quedado esto, lo sé. Brutalísimo, sí señor. Bueno chicos, ya tenemos aquí el tubo que va a ir debajo. Aquí, paz. Este va a ser el refuerzo que va a llevar de aquí hasta allá. Y abajo, se suelda ahí y queda con la inclinación correcta para el volante. Guapísimo, vamos a soldar y vemos cómo queda. Bueno chicos, ya tenemos aquí volante todo soldado. Esto está ahí durísimo. Vamos, ya está aquí que me puedo sujetar de aquí y tumbarlo de los tacos. O sea, eso está ahí sólido. Está sujeto de aquí obviamente con 4 ranuras para poder echar para adelante y para atrás, según sea necesario. La caña baja por donde tiene que bajar y apunta hacia allá a través de los colectores, que es a donde vamos a ir. La verdad es que súper contento con eso. Vamos a poner ahora la chapa del eje trasero que va ahí, la voy a puntear, la dejo punteada y vemos a ver con qué seguimos. Pero señores, tenemos volante, sí. Y bueno, lo dicho, este eje trasero aquí antes lo tenía pensado reforzar con unos tubos así, pero para ahorrarme trabajo, y esto la verdad es que no pesa nada porque es de 3 milímetros y me va a cubrir todo el eje. Lo voy a poner algo así allí, lo tengo que centrar bien y tal, lo voy a puntear, pero bueno, básicamente es algo así. Buah, qué guapada. Este va a ir hacia aquí.
Los otros creo que sí van a ser tubulares. Este es solamente el de arriba, así como para que haga una especie de lo que decía antes, como un caparazón de tortuga. Si vemos, tiene unos pliegues ahí ligeros, a 30 grados para, bueno, 30 no, creo que son 20. Para eso, para hacerle un poco de fuerza hacia abajo, para que si el eje se intenta doblar hacia arriba cuando el buggy caiga, Dios mío, cuando el Eyenkar caiga, pues no evite doblarlo, pues básicamente, no sé si me explico, pero bueno, si hacemos un arco así y le hundimos por aquí, pues es mucho más difícil doblarlo que si lo hundimos por aquí. Y eso es básicamente lo que queremos hacer. Bueno, chicos, ya tenemos la manguera de la gasolina definida por ahí. Aún me queda poner unas abrazaderas, por eso me perdió gasolina. Filtro va a ir por aquí, así, algo así más o menos. Luego va a ir sujeto esto de aquí con unas chapitas y tal. Allá está la llave del depósito. Este fue un trozo de manguera que sobró. Vamos a ponerlo por allá. En fin. Ya vamos teniendo entonces eje trasero definido. Voy a comprar lo que me hace falta para hacer los brazos de suspensión, tanto de aquí y de allá. A ver si me terminan de llegar por fin los amortiguadores. Ya tengo aquí hecho el túnel de la transmisión. Básicamente me falta agregar un tubito por aquí y luego voy a llevar la chapa esta por arriba y hacer el soporte aquí donde va a ir la palanca de la marcha y el freno de mano. Pero bueno, básicamente está definido. Aquí adentro tiene que llevar, luego voy a llevar también otro tubo más de ahí hasta allá, plus, y un par de tubitos así, que ahí es donde va a ir la chapa protectora, aquí adentro, para que si rompe esto aquí o sale la cruceta o lo que sea y sale para allá, que pegue la chapa de una chapa de 3 milímetros, aparte de la chapa de 1 milímetro que va a llevar por arriba aquí así, cobertora. Bueno, chicos, seguimos con el proyecto de Eyenkar. Obviamente la semana pasada no tuvimos vídeo porque tuve poco material, ya que estuve arreglando el mini torno y dejándolo con unos rodamientos nuevos. Si no viste ese vídeo, pues al final de este ya lo ves, te lo dejaré por aquí etiquetado. Seguimos con el Eyenkar y me han llegado ya al fin algunas cositas para la suspensión delantera. Llámese las rótulas de suspensión, que estas son unas rótulas de dirección de un Mitsubishi Montero, que bueno, yo las voy a poner aquí como unas rótulas de suspensión, porque para el peso de este vehículo, pues esto es más que suficiente. Antes tenía este tipo de rótulas también, pero este tipo de rótulas para las fuerzas que le hacen así no son muy buenas. Estas rótulas trabajan así, de esta manera. De esta manera trabajan muy bien. O sea, en esta dirección. Pero en esta dirección no tanto. Se desmontan de aquí. Ya me pasó que se me desmontó alguna. De hecho, por aquí hay una que está medio salida y todo. Porque las que van así, las que van aquí, van bien. Pero las que van montadas aquí en la mangueta, como la mangueta tiene que girar, no la puedes poner así, porque si no solamente tendría este pequeño giro. Entonces hay que ponerlas así. Y así no valen porque se salen para arriba porque no tienen tope aquí. Entonces para eso pedí estas, que con esto voy a hacer esas partes de la suspensión, lo que serían las barras tirantes que van de aquí hacia adelante. Esas sí las voy a poner con estas porque ya pongo un ball joint aquí así y el otro lo puedo poner aquí así. Estas son mis manguetas, las que saqué de allá del engendro, y evidentemente tienen esto puesto aquí porque bueno, así las tenía colocadas. Aquí le ponía un espaciador y tal, no sé qué. Y bueno, la verdad es que lo que lo utilicé me funcionó bien, pero sí es verdad que alguna vez, 2 veces, se me jodió una rótula superior por eso, porque se salían hacia arriba de la fuerza que hace la rueda aquí, ¿no? Entonces, para cambiar esto, tengo que volver a quitar este trozo, que esto se lo añadí yo para añadirle estas rótulas, pero bueno, vamos aprendiendo en el camino. Así que nada, le voy a quitar esto porque aquí abajo tengo el agujero perfecto para poner aquella rótula, ponerle una por arriba, una por debajo y ya tengo mis brazos de suspensión que sujetan esto al coche, listos. Luego los tirantes para que no se mueva para adelante y para atrás, ya lo he dicho, ya lo hago con estas. Bueno, y después de un rato aquí cortando, ya tenemos la mangueta otra vez. Así es, ya en un principio era así como está aquí, porque era otra configuración de suspensión diferente que tenía antes, y yo le agregué esto aquí encima para hacer lo que dije antes con las rótulas que compré, ¿no? Ahora, otra vez volvemos a lo mismo, vamos a repasar aquí bien todo esto. Y esta pieza creo que la voy a volver a hacer porque ya las rótulas de dirección van a ser diferentes. Pero bueno, básicamente va a ser algo así, pero por aquí, más o menos. Bueno, y básicamente algo así es lo que va a quedar ahora la mangueta. Solo que luego aquí abajo va a llevar otra barrita con un circulito para poner eso, la rótula de dirección. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el suelo, sobre todo del habitáculo. Como muchos los habías pedido, aquí tenemos un trípode, vamos a ponerlo y me ven haciendo un poco de cosillas aquí.
aquí tenemos la mangueta básicamente y el brazo del que estábamos hablando antes. Entonces, esta es la primera parte del brazo A que va sujetando de aquí hasta allá y luego tiene que llevar otro punto de sujeción de aquí hacia allá, tanto arriba como abajo, para que sujete de ahí, de allá y de aquí, triangule así. Y bueno, básicamente con una rótula de 14 milímetros, los dos casquillos hechos en el torno, un par de chapitas de esta y un tornillo y una tuerca de 14, tenemos nuestras sujeciones para nuestros brazos de suspensión, tanto traseros como delanteros. Entonces obviamente es por esto que me he tardado tanto esta semana, por ejemplo, en hacer cosas, porque obviamente tuve que mandar a cortar, diseñar todo esto en el ordenador, mandar a cortar el láser, esperar que estuviera listo, que me lo entregaran esto. Así que nada, vamos a seguir planteando temas aquí. Bueno chicos, y hay veces que yo paso aquí una hora sin hacer nada, solamente viendo el bicho, voy, vengo, presento esto, presento aquello, porque como esto básicamente no está hecho, no de esta manera que lo estoy haciendo yo, aquí la suspensión delantera básicamente es algo que estoy inventando ahora mismo, me he encontrado con un problema y es que claro, el brazo ajustable me queda muy corto y si saco la barra desde aquí, tengo mucho espacio desde aquí hasta acá para que tenga flexión. Se está mirando este material y la verdad es que es bastante bueno, si lo vemos aquí está bastante bien mecanizado, parece que puede soldar bien. Entonces lo que voy a hacer es, voy a reformar un poco estas chapitas, ¿vale? Para soldarlas aquí y ya tener un punto, el punto de sujeción, el otro, lo tenemos aquí así, pim pam, de aquí hasta allá. Entonces voy a hacer eso allí y lo soldamos y vemos cómo queda y a ver si ya empezamos a sacar la barrita de arriba. Y básicamente con la parte baja también va a ser algo muy parecido, pero obviamente más largo porque tiene que venir un poco hasta más adentro, porque el brazo inferior siempre tiene que ser más largo que el superior para que quede la geometría bien. Obviamente para lo que es el brazo inferior y la cremallera tengo que hacer algo que cuelgue de aquí del chasis, más o menos hasta la altura de la parte baja del chasis de allá abajo, que para que los brazos me queden en la posición correcta. Entonces la sujeción más o menos tiene que quedar a esa altura. Entonces básicamente tengo que fabricarle un subchasis aquí adelante. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vale chicos, para las barritas estas lo que voy a hacer es, en vez de hacer los casquillos roscados y tal, casi voy a tornear las tuercas para que entren justas en este tubo, que lo hice ya en aquella. Ahora vamos a ver cómo lo hago en este. Vamos a poner esta medida, que más o menos lo vamos a cortar como por aquí, para que cuando tenga la tuerca esté a la mitad, en esta posición, que es más o menos donde va a quedar. Así que nada, vamos al torno y les enseño qué es lo que les hago a la tuerca para que esto quede así de guapo. Mira, ni siquiera está soldado y entra tan a presión que queda ahí como si fuera de ahí. Brutal. Vamos a cortar esta medida y hacemos la tuerca aquí adelante. Vale, lo primero que vamos a hacer es montar una tuerca aquí en el mini torno de las de los ball joints, justo aquí en el borde, para que me quede así. Ahí más o menos está centrada, creo. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar del diámetro hasta 17 para que encaje dentro del tubo aquel. Esto todo es a velocidad real, ¿ok? Obviamente le estoy dando mucho más fuerte porque quiero llegar a la dimensión rápido y después al final remato más suave para que tenga mejor acabado. Le doy más fuerte aunque haga chattering porque quiero ir más rápido haciendo los cortes y cuando llegue a medida que vaya a ser el corte final ya le doy suavecito para que quede limpio. Así, ¿ves? Pero bueno, en el final vamos a ver cuánto está ahora. Ahora obviamente las medidas son muchísimo más rápidas, corta mucho más profundo, entonces claro, hay que ir pendiente porque si no te pasas rápidamente. 19, me faltan 2 milímetros. Vale, ya estamos ahí. Le damos una pequeña pasadita.
Con ese y es porque llega al final obviamente y toco con la pieza, pero bueno, no pasa nada. Mirar qué guapetón. Esta parte de aquí la verdad es que ni la toqué, pero esta parte de aquí, con los rodamientos del torno nuevo, brutal. Vamos a cortar aquella medida y encajarlo y vemos cómo hace. Voy a poner la medida, bueno, lo voy a desenroscar de allá, pero antes vamos a marcar dónde lo quiero cortar. Bueno chicos, esta es la primera parte. Obviamente este me quedó mal, tengo que hacerlo un poquito más largo porque bueno, en esta posición que es la donde quería que me quedara, que es más o menos recogido, que aún me quede por recoger un pelín o por estirar un poco, me quedó un poco muy atrás, tiene que quedar esto recto. Entonces ese tubito lo voy a repetir, menos mal que aún no lo soldé, solo están metidos allá adentro a presión. Bueno chicos, hoy fui ya a buscar el material para hacer las barras estas. Me había gustado cómo se veía este inoxidable, pero el tubito este es muy finito y no conseguí un tubo inoxidable que tuviera la suficiente pared como tiene este, que tiene 2 milímetros de pared. Así que nada, lo voy a hacer en este y luego los pinto, bueno, el color que voy a pintar los demás brazos además. Bueno, mirar la diferencia. Esta es la pared del Dinos y esta es la pared del de hierro. Aparte esto. Bueno chicos, ya teniendo este listo, la verdad es que viéndolo y como sé que tengo que fabricar otro que tiene que entrar aquí también, la verdad no me convencí el tubo al final y fui y busqué otro. Entonces vamos a ponerlo de este, que es un poquito más ancho todavía, y así ya podemos usar el mismo tubo aquí y el mismo tubo aquí, y no hacemos cosas con tubos diferentes ni nada, y todo me queda, no sé, me parece que se ve muy finito eso allí. En plan, sé que va a tener la resistencia correcta, pero bueno, me gusta más como visualmente queda este. Así que nada, vamos a cambiar esos tubos, los usaré para otra cosa, y vamos a poner estos allí, que ya los traje. Y aparte traje las tuercas y los tornillos correctos para ya dejar todo esto fijado hoy. Bueno chicos, ahora sí, ya tenemos la barra, lo que va a ser la suspensión delantera definido. Entonces ahora tengo que repetir, tengo que hacer el de abajo igual de aquel lado, pero antes de eso, para poder hacer el de abajo, tengo que fijar la caña en la dirección, porque yo quiero que mi brazo inferior, mi punto de pivote, esté en el mismo sitio que está este. Entonces ya por eso he marcado aquí, y aquí es más o menos donde voy a perforar y va a ir mi ball joint. Y después a esta chapa pues obviamente le voy a hacer un corte así, chas, y después le hago un corte así aquí, le quito todo eso para aligerar peso y que sea resistente, porque es una chapa de 20 milímetros obviamente. Ahí vamos a tener bastante trabajito con la radial. Bueno chicos, ya le hice el corte aquí a la chapa esta para que encaje aquí adentro del chasis. Vamos a presentarlo ahí a ver qué tal y vamos a sacar las medidas entonces. Vale, ahora que tenemos esto aquí así, quiero fijar primero que nada la caña en la dirección antes de hacer el brazo, para ver a dónde me va a ir la rótula y todo eso. Para lo que hice esto aquí, estas barritas la corté a la medida para hacerle 2 agujeros de eso, roscarlas ahí, y esto es lo que voy a soldar a la chapa aquella, y luego esto se atornilla aquí para poder quitar y poner la cremallera si hiciera falta. Así que nada, vamos a hacer los 4 agujerillos allí y roscar eso. Bueno, ya tenemos uno aquí, y como ya lo hice que va a salir como quería que saliera, vamos a grabar el próximo. Así. Bueno, esto es todo lo que tenemos que quitar de aquí. Esto se va, todo esto se va, y esto se va. Así que nada, nos ponemos aquí. Bueno chicos, ¿cómo va quedando esto, ¿Cómo va quedando esto? Después de 1 hora y pico dándole aquí con la rebarbadora, no sé cuántos discos de corte,
porque este es de 20 milímetros y mi plasma no lo corta. Ahora sí, mira. Mirando para aquí así un poco así. ¡Ah! ¡Fuera! Vamos a ver, voy a pesar todo lo que le quité, a ver cuánto pesa. Bueno chicos, ya tenemos la chapa esta cortada, ya no pesa casi nada. Hacemos los agujeros aquí de 14 para los brazos de control y ya la podemos dejar punteada en el sitio. Buah chicos, lo tengo. 2 horas y pico, pero tengo esto ya cortado con la radial, repasado y los agujeros de los brazos inferiores de la suspensión. Listo es puntear eso allí, puntear eso allá, porque también tengo listo esto. Y luego es fabricar los brazos, que eso, los brazos sí lo haré mañana, pero tú lo vas a ver en el próximo vídeo. Ahora vamos. Bueno chicos, tenemos la cremallera de dirección en su sitio. Y el punto de sujeción para el brazo inferior también en su sitio. Creo que voy a tener que mover el punto de sujeción de los brazos superiores, porque si no me tenía que bajar demasiado la mangueta y no me gustaba bajar tanto. Ya prefiero, ya hasta aquí es donde quería bajar, aquí ya me parece que más que suficiente. Así que nada, ese punto de sujeción lo subiré un poco más hacia arriba y poco más. Ya. Buah, chicos, decirme ahora si no vale la pena ir a por el otro tubo, este que está aquí. Buah, es de las cosas más bonitas que he hecho en la vida, de verdad. Todo aquí ya mecanizado, para soldar, listo para poner. Bueno chicos, lo tenemos olvidado de ese punto de sujeción ahí y lo ponemos encima del chasis para que ya quede paralelo esta barra con esta, para que no haga ese hacia abajo. Que no. Bueno chicos, ya tenía el tema de la cremallera ya aquí medio punteado en el sitio. Los punteé solamente por aquí afuera porque dije, no lo voy a soldar, quiero puntearlo primero nada más por fuera donde lo pueda mover, por si acaso. Y estudiando aquí un poco el tema, yo iba a mover los brazos un poco más adelante, pero así se me hace mucho, se me hace muy largo el largo del coche como tal. En plan, para la vista no me parecía que sea, o sea, para el look no me parecía que quedaba bien. A mí me gusta cómo se ve ahí. Justo ahí me parece que se ve así cuadradito, no sé, me parece que se ve muy bien de dimensiones, entonces no quiero mover la rueda más adelante. Entonces para eso necesito mover la cremallera de dirección más atrás, porque uno, no quiero hacer una chapa para esto tan larga, porque si no va a tener muy poco ángulo. Quiero poner esto lo más cerquita a la mangueta que tenga para que la rueda me dé el mayor ángulo posible para poder hacer el drift mejor. No lo había puesto sino hasta aquí porque me tocaba con los soportes de motor. Este soporte de motor lo puedo cortar porque bueno, ya empieza aquí, así que solamente me hace falta este pedazo. Pero como de este lado no lo puedo cortar, casi prefiero modificarle y quitarle esa esquinita, ¡pap!, ahí arriba, y esa esquinita, y me entra justo debajo de aquí. Y realmente solo lo tengo que mover, bueno, un poco más de un dedito para atrás. Bueno señores, ahora sí es verdad, ya la tenemos. Paz. Aquí, ahora vamos a ponerla ahí. Vale chicos, llegó la hora de configurar el Ackerman. Esto lo quiero explicar aquí porque descubrí una manera súper sencilla de entenderlo y de aplicarlo a la vida real. El Ackerman básicamente es lo que nos va a definir, es un nombre que se le da a una alineación, que es la que nos va a definir cómo va a girar el coche y si el coche va a tener autorretorno, en fin, un montón de cosas. O sea, eso va determinado por el caster, el camber y un montón de otras cosas, ¿no? Pero el Ackerman, cuando estamos fabricando, es el de los más importantes y por eso tuve yo tantos problemas de dirección aquel hasta que descubrí eso y cuando lo arreglé, ¡buah!, iba estupendo, o sea, parecía un fórmula básicamente. Entonces, la idea es, si queremos trazar una línea recta de aquí hasta el centro del eje trasero, tiene que venir y atravesar esa línea, tiene que atravesar este punto de pivote y este punto de pivote. Es decir, si la vemos aquí ahora donde ahora la tengo suelta, la tengo ahí apoyada apenas. Si trazamos una línea desde este punto encima de este punto, nos traza hacia el centro del eje trasero. Y eso es lo que tenemos que buscar cuando vamos a fijar una rótula. Tiene que, de esta manera, puede ser así o puede ser así también y que se intersecten aquí adelante. Pero para drift y para un montón de otras cosas es mucho mejor que se intersecten allá atrás. El coche va mucho más fino. Esto sería como para más algo de velocidad punta, ¿sabes? Así va más estable a altas velocidades si lo cuadramos hacia el eje delantero. Pero si lo cuadramos hacia el eje de allá, es lo que tengo entendido, nos va mejor y es lo que tengo probado, porque yo lo puse así la vez pasada en aquel y me fue brutalísimo. Entonces lo voy a repetir aquí en este porque... Bueno chicos, mirar qué diferencia cuando todo está alineado y en su sitio. De hecho, la barra trasera va a quedar ahí donde está, o sea, la que va hacia atrás.
qué guay. Ahora todo alineado ahí en su sitio. Punto de pivote de aquí y de allá en el mismo sitio para que no tenga con thumb steer, que es que cuando se comprime o sube, abre o cierra la rueda así. Eso es para evitar eso. Y bueno, corté ahí un poco el soporte, lo voy a soldar aquí. Queda bastante así minimalista, entre comillas. Y después el otro de este lado. Y aquí luego una chapita por ahí arriba. Y eso queda durísimo ahí. Ya tenemos aquí los brazos súper planteados. Lo único, el de arriba, le tengo que cambiar esta rótula. No me vale, no puedo usar rótula aquí porque si no me pasa esto. No sé cómo no lo había pensado antes, pero bueno. Aquí voy a ir igual que aquí abajo. Vale, sólido. Entonces no van a ser todos los brazos así por separado, sino van a ser un brazo superior, un brazo inferior, ajustable para ambos lados. Pero bueno, lo voy a hacer así, aquí abajo como aquí, así ya me evito ese campaneo de ahí, de ese lado. Básicamente ya tenemos esto ahí en el sitio, señores. Sí, señor. Mirad qué chulada. Ya se mueve y todo. Sí, señor. Así que nada, ahora definir eso allá arriba y repetir todo de aquel lado. Bueno, chicos, y para los que les preocupaba el peso de la pieza esa delantera, pues mirad todo lo que le pude quitar. Todo, como 5 kilos por ahí. Estos fueron todos los discos de corte que utilicé. Bueno, seguimos desarmando ya el engendro. Ahí viene el Dani con todo el sistema de freno junto a las 4 pinzas, la bomba de freno y todos los latiguillos, sin ni siquiera sacarle líquido. Vámonos, que lo vamos a montar allá. Estamos dejando la otra mangueta lista. Tenemos también los pedales fuera del engendro. Bueno, chicos, tenemos ya el Legend Car con 4 ruedas fijadas al chasis. Vamos ahora a dejar los brazos estos delanteros que quedan aquí listos, que son 2 tonterías. Bueno, chicos, sí señor, ya tenemos el brazo superior listo, igual al de este lado. Todo en medidas, todo en su sitio. Vamos a hacer el brazo inferior. Bueno, chicos, ya tenemos esto aquí. Mirad. Corregido aquí lo de la barrita esta que estaba mal con la rótula. Creo que toda la geometría de este lado está correcta. De aquel lado me equivoqué y la soldé donde no era la última barra de abajo por las prisas. Eso es lo que pasa. Tenía que soldarla por aquí. Porque luego lo dicho que dije antes. Aquí va a ir una Y y aquí va a ir al soporte del amortiguador que va a ir para arriba. Entonces nada, de aquel lado lo tengo que repetir la parte de abajo. Nada, eso es lo que pasa cuando ya me quedaba un poco de prisa. Estaba aquí a última hora y dije quiero dejar por lo menos los 2 brazos listos. Y al final lo tengo que repetir, pero bueno, es igual. Quedan las 4 ruedas puestas sobre el coche. La semana que viene vamos a tener probablemente ya los amortiguadores aquí, porque necesito dejar este coche sobre sus 4 ruedas pronto para sacar el engendro y tirar lo que me sobra la chatarra. Y este lo tengo que subir al remolque porque necesito meter otro coche luego aquí. Entonces, la semana que viene lo más probable es que ya tengamos los amortiguadores aquí para hacer los brazos de suspensión igual que estos, pero traseros. Van 2 por aquí y 2 por allá y una barra Panhard, súper sencillo, es más sencillo que esto. Y nada, ya en ese entonces cuando ponga los amortiguadores aquí y pongo los amortiguadores allá con los 4 brazos, ya el coche queda sobre sus 4 ruedas, señores. Ya ahí tenemos un coche que rueda, un chasis rodante, y eso va a ser el próximo vídeo seguro. Así que nada, si no estás suscrito, suscríbete, déjame un comentario por allá abajo. No me olvido de los top commenters otra vez esta semana. El señor Héctor Catalán, el señor Mauricio, Mr. Luis y TR Precision Machining. Estos son los que más han comentado en esta serie de vídeos. Voy a hacer una lista del 1 al 10, así que si quieres aparecer en esta lista la próxima semana, déjame por allá abajo un comentario, déjame un like, suscríbete y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Voy a dejar más vídeos relacionados por aquí, o por aquí, o por aquí.